Asterisco asterisco título atractivo asterisco asterisco fugas secretas y reencuentros épicos. El lado oculto de las series turcas que amamos. Hola, hola, amantes de las series turcas y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un nuevo mundo de Pasión Superíndice 3N, intriga y por supuesto, mucho drama. Hoy vamos a explorar un tema que nos fascina a todos. Esos momentos en los que nuestros personajes favoritos desaparecen, se escapan, huyen con el corazón superíndice 3N en la mano, solo para regresar, a veces de formas inesperadas, a veces desatando a un de ese caos. Hoy hablaremos de fugas secretas y reencuentros con diéresis copyright picos en las series turcas que amamos. Veremos esos momentos que nos dejaron al borde del asiento, esos regresos que nos hicieron gritar de emoción superíndice 3N o desesperación superíndice 3N. Si les encanta este tipo de drama, si disfrutan del misterio y la adrenalina que surge cuando un personaje desaparece de repente, entonces este vídeo es para ustedes. Pero antes de comenzar, por favor, no olviden darle al botón superíndice 3N de me gusta si les gusta el tema y lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros análisis y descubrimientos sobre el universo de las series turcas. Estamos creciendo juntos y su apoyo es invaluable. Asu que sin preúmbulos, preparen sus palomitas, a como superíndice 3 densia compud u con diéresis más menos m en este viaje lleno de secretos y regresos inesperados. Y vamos a comenzar nuestro recorrido como no pudo ser de otra manera, con una serie que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N a muchos, Erkencicus, o como la conocimos a Pug Haroson más menos Ador. Este drama, que combina romance y comedia, tiene como protagonistas a Can Yaman y Demet Özdemir, quienes interpretan a Can y Sanem, dos almas libres que luchan contra las convenciones sociales y sus propias inseguridades para poder estar juntos. La serie tiene momentos adorables, otros muy divertidos y también copyright, algunos que nos hicieron sufrir de lo lindo. Pero ¿du superíndice 3 de encaja a Erkencicus en nuestro tema de fugas y reencuentros? Pues bien, recordemos que Can, en un momento de profunda frustración superíndice 3N y desesperación superíndice 3N, decide irse a un viaje en barco que se extiende a UNMUDS por copyright se va. El peso de la responsabilidad de su empresa familiar, la presión superíndice 3N de su madre y los malentendidos con Sanem lo llevaron a un punto de quiebre. Su fuga no es solo física, sino también copyright emocional. Necesita distanciarse para poder aclarar sus sentimientos y decidir copyright es lo que realmente quiere. La incertidumbre de si va a regresar o no, y CU superíndice 3 Moserú, su reencuentro con Sanem, nos tuvo a todos al borde del asiento. Y claro, cuando finalmente regresa, la tensión superíndice 3N es palpable, y los sentimientos, de intensos. Este reencuentro no es un camino de rosas, es lleno de desafíos, pero también copyright N de la pasión superíndice 3N que los caracteriza, demostró donos por copyright, este drama es tan cautivador. Lo interesante de esta fuga es que no es solo un capricho o una decisión superíndice 3N impulsiva, sino una necesidad para Can, un tiempo para sanar y reencontrarse consigo mismo. Y por eso su regreso es tan significativo para la trama y para la evolución superíndice 3N de su relación superíndice 3N con Sanem. Además la producción superíndice 3N de Erkencicus es bastante peculiar, con sus paisajes costeros y sus escenas llenas de luz y color, que hacen que la huida de Can y luego su regreso sean memorables. Ahora pasemos a una serie que si bien no tiene como base la fuga como tal, su que posee un elemento de separación superíndice 3N forzosa y un reencuentro que nos hizo suspirar a de uno, hablo de Karasepda o Amor Eterno. Este drama, protagonizado por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, nos cuenta la historia de un amor prohibido entre Kemal y Nihan. Es una historia de pasión superíndice 3N, de dolor y de venganza, donde las decisiones de los personajes tienen consecuencias devastadoras. Y du superíndice 3 de esto, la fuga y el reencuentro a Bueno, la fuga si podemos llamarla ASU, es la partida de Kemal a trabajar en una mina de carbu superíndice 3N, despu copyright S de ser separado por las fuerzas del destino, o mud ese bien, por la ambición superíndice 3N de la familia de Nihan. No es una fuga voluntaria en el sentido estricto de la palabra, pero es una partida obligada, una forma de exilio que le permite a Kemal madurar y transformarse en un hombre de poder, impulsado por la sed de venganza.
Su ausencia marca un antes y un después copyright S en la serie. Cuando regresa a 5 o más menos os después copyright S, ya no es el joven inocente, es un hombre decidido a reclamar lo que es suyo. El reencuentro con Nian es uno de los momentos muy tensos y emocionantes de la serie. Los sentimientos reprimidos durante aún más menos os resurgen con fuerza, creando una Atmu superíndice 3 esfera cargada de pasiu superíndice 3N y resentimiento. Este reencuentro no es un cuento de hadas, sino un choque de dos mundos que luchan por encontrar una voie de escape. Y es que el retorno de Kemal no es para retomar la relación superíndice 3N tal y como la dejaron, sino para trastocar todo el mundo de Nian, que se encuentra atrapada en un matrimonio infeliz. Este detalle hace que este reencuentro sea un mundo dramático e interesante para el espectador. Además, la serie se caracteriza por su cuidada copyright tica, su música conmovedora y sus actuaciones impecables, que nos hacen sentir cada uno de los conflictos de los personajes. La producción superíndice 3N es de alto nivel y es una de las series turcas premiadas internacionalmente. Siguiendo con este recorrido de dramas y reencuentros, debemos hablar de Sefirin KZ, o La hija del embajador, una serie que nos deja superíndice 3 sin aliento con su historia de amor y venganza, protagonizada por Neslihan Atagul, quien luego es reemplazada por Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. La serie explora la relación superíndice 3N entre Nare y Sankar, dos almas atormentadas por el pasado y separadas por circunstancias trágicas. La fuga, en realidad, se produce dos veces, una de ellas en el pasado de Nare y otra mucho adelante en la trama. Al principio Nare, siendo una joven, desaparece el día de su boda con Sankar, dejándolo destrozado y lleno de dudas. Esta huida, que todos los personajes asumen como un abandono, es en realidad una forma de escapar de las garras de una terrible injusticia. Aún más menos os después copyright S, ya adulta y con una hija, Nare regresa a la vida de Sankar. Ese reencuentro es el punto de partida de una voragine de emociones y revelaciones que nos tienen enganchados a la pantalla. Pero copyright hace especial este caso dentro de nuestro tema de hoy. Es que la fuga de Nare no solo es un acto de supervivencia, sino una declaración superíndice 3N de independencia y fortaleza. Y su regreso no es una simple búsqueda de perdu superíndice 3N, sino un intento de sanar las heridas del pasado y, de alguna manera, buscar justicia. La química entre Neslihan y Engin es simplemente magnífica, y a pesar del cambio de actriz, la historia mantiene su intensidad y su capacidad para conmovernos. Sefirin KZ es una serie que profundiza en las complejidades de las relaciones humanas y en el impacto que tienen en nuestro destino. La serie nos lleva por paisajes espectaculares, nos presenta una cultura milenaria y nos hace sentir la fuerza de las emociones a flor de piel. Y ahora, cambiemos un poco el tercio y vayamos a una serie reciente, aunque no por ello menos intensa, Yarg, o Secretos de Familia. Este drama, que combina intriga judicial y romance, tiene como protagonistas a Kaan Urgankolu y Pınar Deniz. La historia sigue a Ilgaz, un fiscal recto y justo, y a Ceylin, una abogada impulsiva y apasionada. Al principio su relación superíndice 3N es un choque constante de ideas y copyright todos, pero poco a poco su vínculo se hace profundo, mientras luchan contra la corrupción superíndice 3N y las injusticias del sistema legal. La fuga no es literal como en otras series, sino una especie de desaparición superíndice 3N emocional. Tras un hecho traumático, Ilgaz decide distanciarse de Ceylin, buscando un respiro para intentar entender lo que ha pasado. Esta separación superíndice 3N, aunque no es una huida física, se vive con tanta intensidad y dolor como una verdadera fuga. Nos deja ver superíndice 3 los personajes se ven obligados a reconsiderar sus sentimientos y su futuro. El reencuentro es gradual y doloroso porque ninguno de los dos sabe superíndice 3 volver a conectarse después copyright S de semejante quiebre. No es un reencuentro fácil ni romántico al principio, sino un proceso de reconstrucción superíndice 3N de la confianza y del vínculo que los une. Esta serie es un ejemplo perfecto de superíndice 3 Las fugas no siempre tienen que ver con un cambio de lugar físico, a veces, las mayores distancias son las que se producen entre las personas, y el camino para volver a encontrarse puede ser largo y doloroso. La serie tiene un ritmo trepidante con giros inesperados que nos mantienen enganchados a la pantalla. Las actuaciones son impecables y la química entre los protagonistas es innegable.
Yark es una serie que combina el drama judicial con el romance, y que nos invita a reflexionar sobre la justicia y el perdu superíndice 3N. Finalmente, y aunque hay muchas otras series que podríamos mencionar, vamos a terminar nuestro recorrido con Erkay, un drama que nos sumerge en una historia de amor y venganza ambientada en un entorno rural de Turquía. Protagonizada por Ebru Şahin y Aknagzu, Erkay nos cuenta la historia de Reyyan y Miran, dos Ju superíndice 3 venes cuyos destinos se entrelazan de una manera inesperada. Al principio de la serie, Miran, impulsado por el deseo de vengar la muerte de sus padres, decide casarse con Reyyan para luego abandonarla. Reyyan, profundamente herida y decepcionada, decide huir, buscar refugio y, por momentos, buscar una vida lejos del dolor que Miran le inflige superíndice 3. Esta fuga es un intento desesperado por sanar las heridas emocionales y encontrar un espacio seguro donde pueda procesar sus sentimientos. Y por supuesto el reencuentro entre Miran y Reyyan, después copyright S de esta huida, es explosivo, lleno de tensiones, reproches y la persistente llama del amor. Lo interesante es que la serie plantea que ni la huida ni el reencuentro son hechos aislados, son parte de una serie de ciclos que los personajes se ven obligados a atravesar. La venganza se convierte en el motor de sus acciones y el amor, en la fuerza que los obliga a reencontrarse una y otra vez. Erkay es un drama que combina la pasión superíndice 3N del romance con los entresijos de una trama familiar llena de secretos. La serie nos sumerge en un mundo de tradiciones ancestrales y costumbres arraigadas que influyen en las decisiones de los personajes. Además S cuenta con una fotografía preciosa, donde la Regiu superíndice 3N de Mardin se convierte en un personaje muy S de la trama. Y asu, llegamos al final de nuestro recorrido por estas series turcas que nos han demostrado que las fugas y los reencuentros no son solo elementos narrativos, sino también copyright en motores de las historias. Hemos visto CU superíndice 3 mo la ausencia puede transformar a los personajes, CU superíndice 3 mo el distanciamiento puede avivar la pasión superíndice 3N. Y CU superíndice 3 mo el regreso puede ser el inicio de un nuevo capítulo o una nueva tragedia. Desde los paisajes costeros de Erkencikus hasta la intensidad dramática de Karasevda, pasando por los secretos familiares de Sefirin KZ, las intrigas judiciales de Yark y el drama rural de Erkay, cada serie nos ha ofrecido una mirada diferente sobre este tema tan apasionante. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido, que los haya hecho reflexionar sobre sus series favoritas y, por Q copyright no, descubrir alguna nueva que aún no hayan visto. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. De verdad que su presencia y su apoyo son muy importantes para mí. Me encantará saber Q copyright opinan ustedes de estas series, les son sus momentos de fuga y reencuentro favoritos, y si hay alguna otra serie que crean que debería haber incluido en esta lista. No duden en dejar sus comentarios aquí abajo, que los leeré copyright todos con mucho gusto. Y como siempre los invito a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, porque aquí seguiremos explorando juntos el apasionante mundo de las novelas turcas. Los espero en el superíndice 3º vídeo con Moon S dramas, Moon S secretos y Moon S historias que nos roben el corazón superíndice 3N. Hasta la superíndice 3 Sima.